por lo que invitamos, por favor, a la mesa a Ronald Cedeño, Dain Cagua y Francisco Barrera, que son investigadores del estudio Atención en Servicios de Salud a Patologías Prevalentes en Población y Movilidad Humana. Soy Francisco Barrera, soy médico internista, ahora soy epidemiólogo, toda la vida he trabajado en el Ministerio de Salud Pública, hoy estoy trabajando en el Hospital Julio Endara, con pacientes psiquiátricos, trastornos bipolares, esquizofrenia y generalmente asociados con la diabetes y la hipertensión. Bueno, hemos hecho una revisión de algunas cosas y esta presentación tiene tres componentes fundamentales. La primera, entender que las enfermedades crónicas siguen siendo abandonadas. Son la carga más fuerte de muerte y mortalidad aquí en el Ecuador y en el mundo. Y por lo tanto, se debería disponer sobre todas las medidas para la prevención y para el seguimiento de estas enfermedades. Esto pasa en el mundo. Tenemos este componente que es el componente biológico, que definitivamente es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes migrantes, por sus condiciones de vida, por su alimentación, la urbanización y un montón de otros factores, hacen que desarrolle más fácilmente diabetes tipo 2. Esto ya está demostrado. Hagamos un poco la parte biológica. ¿Qué es lo que pasa? El paciente migrante viene. ¿Qué es lo que recibe de comida? Recibe comida, lo que generalmente le dan. ¿Qué es lo que pasa con el paciente migrante? Viene en situación de estrés, sus niveles de cortisol están disparados, termina siendo ¿qué? Hipertensión arterial, síndrome metabólico, dislipidemia. En general, hay mucha evidencia desde hace muchísimos años que hacen que este paciente termine siendo diabético, hipertenso, por lo tanto, con enfermedades cardiovasculares. A lo que escuchaba en las presentaciones hablábamos un poco del Ecuador y de otras partes de América Latina, pero ojo, eso no solamente pasa en América Latina, pasa en el mundo. Miren lo que pasa este artículo con respecto a migrantes turcas, pakistaní de la ex Yugoslavia, en países de, entre comillas, primer mundo, ¿no es cierto?, donde se evidenció que los niveles socioeconómicos bajos de los migrantes, los problemas de comunicación entre el paciente, las actitudes de los médicos frente al paciente, hicieron que la atención a esas mujeres sea menor, que no reciban la mejor medicación. Ojo, eso es lo que está pasando también en el primer mundo, ¿no? Entonces hay evidencia lo que ustedes quieren. Esta es una revisión de varios estudios, igual en Holanda, donde se ve que las mujeres turcas y surinamenses, ¿sí?, con cáncer de mama, estaban en desventaja en términos de resultados cardiovasculares. Se les dio menos beta bloqueadores, se les dio menos aspirina o anticoagulantes de mejor generación y terminaron ¿qué? Falleciendo o teniendo mayores complicaciones. Ojo, eso pasa en Holanda también, es decir, no solamente de América Latina. Y la diabetes tiene un efecto mucho más importante que el resto de las otras. Hay estudios que contradicen un poco esto, pero la diabetes aparentemente sí es un marcador en la población migrante. Hay este estudio con respecto a los venezolanos que pareció interesante traerles, donde el 10% de las personas venezolanas en el Ecuador sufren alguna enfermedad crónica y el 72% mencionó haber experimentado estrés por angustia emocional durante el año que se hizo la investigación. Y eso, a la larga, marca ¿qué? Marca situaciones biológicas que hacen que el paciente termine con síndrome metabólico. Hay el segundo componente que me llama la atención en esta presentación, es qué es lo que pasó durante la pandemia. Y en esto hemos podido determinar fundamentalmente la diabetes y la hipertensión arterial. Ustedes van a ver en estas tablas cómo se ve la mortalidad por diabetes durante el 2015 hasta el año 2019. Y cuando calculamos el exceso de muerte en pacientes diabéticos hipertensos, miren los cambios sustanciales. Son completamente significativos. De 19.000 a 29.000 en el caso de la hipertensión arterial y de 28 a 45.000 en el caso de la diabetes. ¿Sí? Es decir, algo pasó durante la pandemia. Algo pasó con la hipertensión. Algo pasó con la diabetes, que no fueron atendidos adecuadamente. La población general, y ya vamos a ver el tercer componente, que también demuestra de que la población migrante no fue atendida. Nosotros hicimos una cosa que se llama el P-score y el Z-score, que no es más que el exceso sobre dividido para la población, para el promedio de los últimos 5 años, y la desviación estándar para los últimos 5 años también del promedio de la exceso de muerte. Y encontramos que cuando comparábamos con las necesidades básicas insatisfechas, es decir, el porcentaje de pobres por provincia, hubo una correlación directa entre pobreza y diabetes y mortalidad. Ojo,
En la hipertensión arterial no encontramos eso, no fue significativo, pero con la diabetes sí. Entonces, aquí observamos que sí hay, con el respecto a hombres y mujeres, con respecto a la diabetes, sí hubo un cambio significativo. Y la cantidad de pobres o la provincia que tiene mayor número de pobres. ¿Qué pasó durante la pandemia? Miren esto, ¿no es cierto? Esta es la página oficial, ¿sí? De la infografía con respecto a qué pasó con la pandemia. Y miren la mortalidad por personas en diabetes y con hipertensión arterial durante el año 20. Tiene ese mismo pico. ¿Qué pasó? Ahí hay muchas conclusiones. La primera, se le creó el miedo de que el paciente no pueda acudir a los centros de salud. Tenía miedo de acudir porque podía contagiarse. Segundo, ustedes saben que muchos de los servicios de salud se cerraron. Tercero, muchos de los médicos se consideraron, ¿no es cierto?, con discapacidad, vulnerables, y se bajó casi a un 60% de la atención directa. Otros servicios que medicina interna tenía 60 camas, 40, 50 camas para COVID y apenas 10 camas para el resto de las enfermedades. Es decir, no supimos manejar adecuadamente una pandemia. Pero ojo, me preocupa ¿por qué? Porque después, en el año 21, todavía se conserva elevado la mayor tasa de mortalidad que lo esperado, de lo esperado. ¿Qué pasa con respecto a los migrantes? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una proyección de valores absolutos con respecto a la curva de lo que pasó de la mortalidad solo por diabetes durante el año 2021. Miren, este todavía no baja a lo que deberíamos haber esperado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los pacientes migrantes? Miren, no hay un encuentro todavía de lo esperado y de lo observado. Es decir, todavía los pacientes siguen falleciendo. Todavía el sistema de salud le debe a esos pacientes diabéticos, ¿sí? Y una de las cosas que sí observamos es que hay una tasa cada vez más alta de crecimiento de los pacientes migrantes con enfermedades crónicas. Luego, ¿qué es lo que hicimos? De los bases del INE, lo que hicimos es seleccionar las personas con diabetes que fallecieron y exclusivamente extranjeros. Como decía en este momento, no se puede separar la condición de si es migrante o no migrante. Sin embargo, los datos son medios parecidos a lo que mencionaron los compañeros anteriores. Hombres y mujeres no hay diferencia. El migrante generalmente que fallece por diabetes se concentra mucho más en la parte urbana. Ojo, hasta hace algunos años la migración era fundamentalmente población joven. Hoy vemos que la migración es también del adulto mayor, ¿no? Y eso observamos con las tasas de mortalidad por diabetes, que claro, hay una correlación directa y estrecha conforme va pasando los años. La población es mestiza, sí, fundamentalmente. Aquí, generalmente, cuando uno es operativo, no sé aquí quién es operativo realmente, médico o enfermera. ¿Alguien es operativo? Nadie. Bueno, entonces, normalmente el paciente extranjero generalmente no se considera mestizo, ¿no? Es muy difícil. Me considero venezolano, colombiano, norteamericano, pero no se consideran esto de la autodeterminación. De población con nivel de educación alto. Los migrantes tienen primaria o no tienen educación, ¿sí? Se concentraron fundamentalmente en la Sierra y en la costa, muy poco en la Amazonía. No sé si fue porque hay muy poco subregistro, o sea, hay muchos registros misteriosos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y la otra, ¿dónde fallecieron los pacientes? Esto también me parece interesante. Y eso también pasa con la población general, es decir, murieron en la casa durante la pandemia. No tuvimos capacidad. Como Ministerio Público hay que reconocer autocríticamente que no tuvimos capacidad de hacer bien las cosas. Y lastimosamente creo que en el año 22 tampoco lo han hecho adecuadamente. Conclusiones, hay muchas conclusiones. No existe un sistema integrado e integral que permita la atención a la población vulnerable. Considero que los propios nativos como los migrantes, el primer nivel de atención falló en este tipo de pacientes. No existe el maíz, ya no existe el maíz lastimosamente. Se perdió el maíz en estos últimos años. No tenemos medicación en los centros de atención. Hemos escuchado al señor ministro que decir que solamente hay el 5% de la medicación a nivel hospitalario. Pero ¿qué pasa en el primer nivel de atención? Nos dan insulina, pero no nos dan las agujitas para ponernos las insulina, ¿cierto? O no hay ciertos medicamentos que son de primera línea para los pacientes diabéticos, pero el ministerio no tiene dentro del cuadro básico de medicamentos. Hablo de los SGLT2, de las incretinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? No tenemos ciertos anticoagulantes, antirreantes plaquetarios que son ideales para los pacientes con riesgo cardiovascular, no está dentro del cuadro básico de medicamentos. Es decir, tenemos medicina
para unos y no medicina para otros en este país. E incluso hay medicamentos a nivel mundial, ¿sí?, que acá al país ni siquiera llegan. O sea que a las empresas transnacionales farmacéuticas tampoco les interesa traer, ¿no? El impacto de la pandemia sí se evidenció, y sobre todo en la marginalidad, más no en la enfermedad. ¿Sí? Incremento de la población de los migrantes con diabetes en el Ecuador, ¿sí? Y eso ya sabemos desde el punto de vista biológico hasta la parte social. La migración no es exclusiva, solamente la población joven, creo que vienen de todo lado, y ahora lo que hacen, ¿no? O sea, lo que vemos en los noticieros, antes veíamos que la población entre los 18 y 25 años se iban a México, ¿no? Porque también hay que considerar nuestra migración que sale, ¿cierto? Hoy vemos en la parte de Colombia, vemos a nuestros migrantes, a nuestros ecuatorianos con sus hijos de 2 o 3 años, con las abuelitas que les van llevando. Entonces, ojo, ahí hay que poner mucho ojo. La población migrante es similar de vulnerable a la población nacional. Y eso es deficiencia de un sistema. Por tanto, no es solamente xenofobia, sino también aforofobia. Muchas de las cosas que dijo José son reales. A mí me vienen dos cosas a la cabeza, ¿no? La canción de Simón, ¿no es cierto? De Will Colón, creo que es, cuando nace Simón. Y la otra, cuando oigo en un pabellón de un hospital, dice, ya nació, no, ya viene a parir otra más de gas, puntos suspensivos, ¿no? Y hacer verdaderos estudios de impacto tanto en población nacional como población migrante que permitan comparar, analizar y realmente corregir. Creo que este tipo de debates son los que nos van a permitir, tanto a los organismos internacionales como a los locales, a los nacionales, debería haber aquí representación de otras instancias, sí, que permitan hacer mesas de diálogo sobre lo que está pasando en la situación de salud. Es crítica la situación de salud. Creo que mi concepto personal es que comenzamos a desarrollar así el sistema de salud, pero la caída de estos 4 o 5 años ha sido mucho más justa. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de la coinfección TB-VIH. Si bien es cierto, cuando hablamos de migración, siempre hablamos de migración internacional, pero en el caso de la patología, tanto de tuberculosis como de VIH y de la coinfección en las dos enfermedades, es importante considerar la migración interna. Hay un fenómeno, una carga altísima de enfermedad en ciudades, en toda la región de Latinoamérica. El comportamiento es súper parecido en las ciudades que tienen la carga de industria, donde ha habido un alto crecimiento poblacional, que no ha podido crecer la ciudad de manera planificada y organizada, no han podido crecer los servicios básicos y las condiciones básicas de salud que tiene la población, y por tanto han ido creciendo los espacios urbanos marginales o los espacios marginales. Entonces, en cuanto a la coinfección de VIH, en América Latina en general, todavía hay una brecha importante de casos que cada año se quedan sin investigar, sin identificar, y que a partir del 2019, con el impacto que generó la pandemia para ciertas enfermedades, se ha profundizado, se ha marcado aún más. Y de hecho, pues, se menciona mucho el riesgo que ocasiona la pandemia por COVID-19 para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en cuanto, sobre todo, al objetivo 3 de la erradicación y eliminación de ciertas enfermedades infecciosas transmisibles. Hay aún un 60% de personas con coinfección de VIH que no están recibiendo terapia antirretroviral, y en los últimos años no se reporta ninguna mejoría en cuanto a la morbilidad ni la mortalidad de pacientes con la coinfección de tuberculosis VIH. Esto debido tal vez a que seguimos pensando de manera muy separada, seguimos pensando en estrategias independientes, y las actividades de colaboración, de cooperación entre tuberculosis y VIH siguen siendo escasas o aún no suficientes. Ya desde Alma-Ata venimos hablando de la importancia de los determinantes sociales, de la importancia de trabajar, de concebir a la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino también como que la persona se desarrolle en un espacio donde influyen mucho su vivienda, su condición económica, su condición social. Y la CEPAL hizo esta clasificación de multicausalidad o cómo interviene tanto la vivienda, los servicios básicos, la educación, el empleo, la protección social y estándares de vida, y cuánto aporta cada uno de estos espacios cuando estamos hablando de
el índice de pobreza multidimensional, ya no solamente considerado al pobre como la persona que no tiene recursos económicos. Y ya les contaré después por qué es importante este análisis. En esta investigación tomamos el dato de la Coordinación Zonal 8, que ustedes saben que está conformada por 3 cantones de la provincia del Guayas, el más poblado, el cantón Guayaquil. Se hizo un análisis inicial de varias bases de datos que maneja el Ministerio de Salud Pública. Finalmente se logró tomar una sola base debido a la imposibilidad de poder hacer un match de base de datos. Y se consideraron variables sociodemográficas y variables clínicas epidemiológicas para el análisis de esta información. Algunas limitaciones que se encontraron para este trabajo es información faltante. Se estaban implementando algunas herramientas ya en el año 2018 para poder hacer recolección de datos. Sin embargo, la información no estaba completa y los datos habían sido transcritos a partir de un registro manual. Son datos secundarios a partir de un dato recolectado por los establecimientos de salud de manera manual, que luego fueron revisados por funcionarios para ser transcritos en una base de datos, lo cual también genera algún sesgo en el momento de poder hacer la transcripción de los datos y la imposibilidad que necesitan integrar todas estas bases. ¿Qué pasa con la confección de VIH en ese espacio, en la Coordinación Zonal 8, donde se concentra la mayor cantidad de casos de tuberculosis y de VIH del país? Tenemos que hay una carga considerable en la población masculina. El 80.74% de los casos están en población masculina y la carga de la enfermedad sobre todo concentrada en la población económicamente activa, que es también la población sexualmente activa. Y apenas el 19.26% de los casos se concentran en mujeres, aunque es menor la cantidad de casos, también se concentran los casos en esta misma población económicamente activa y sexualmente activa. ¿Qué es lo que revisamos en esta investigación? Hacíamos un análisis de prevalencia en la Coordinación Zonal 8. La prevalencia de infección de VIH era de 1.24%. Nosotros miramos, podemos decir, no es muy considerable. La población es pequeña. Sin embargo, podemos mirar que es un problema de salud pública importante, pero que cuando se hace un análisis desglosado, si comenzamos a hacer ahora la revisión, primero por cantón, qué pasa con Guayaquil, Durán y San Borondón, hay una diferencia muy marcada entre la prevalencia de Guayaquil versus la prevalencia de Durán y San Borondón. El Guayaquil tiene una prevalencia de 1.32%, pero aún si vamos un poco más allá y hacemos la revisión por parroquias, podemos mirar que ustedes ven en el cuadro como en las parroquias en las cuales se concentra la mayor cantidad de la carga de infección de VIH es precisamente en las parroquias más pobres de Guayaquil. Estas cuales como la parroquia con la prevalencia más alta. Me puede decir, claro, ahí está el Centro de Privación de la Libertad, entonces es por eso. Entonces se desglosó con el Centro de Privación de la Libertad, sin el Centro de Privación de la Libertad, y aún sin el Centro de Privación de la Libertad sigue siendo la parroquia con mayor carga de enfermedad. En esta investigación se hacía el análisis, se buscaba la razón de prevalencia de algunas condiciones sociales importantes que podían incidir o relacionarse a la carga de enfermedad. Entonces se tomaron algunos datos como el hacinamiento. Sabemos que para obtener el dato de hacinamiento necesitamos hacer la encuesta a la población, saber cuántas viviendas hay en cada población, cuántas personas comparten cuántas habitaciones hay en cada vivienda y cuántas personas comparten habitación con el afectado. Aquí les puse este dato porque me parece importante, de allí también la necesidad de validar los datos y de que los datos realmente nos permitan hacer un análisis adecuado. Si nosotros tomamos estos datos que se pudieron encontrar en las bases,
podríamos decir que el hacinamiento no tiene nada que ver con la coeficiente de VIH, que no incide en nada, que no es un factor predisponente. Sin embargo, por lo que la gente dijo en su momento. Y eso también es importante cuando se hacen estos estudios donde se está hablando de las condiciones sociales, las condiciones de vida del paciente, de la persona. Es importante el enfoque con el que el investigador pregunta. Ya. Entonces, porque luego a la persona le cuesta decir, sí, en mi casa vivimos hacinados, sí, en mi casa apenas hay un ingreso mensual de $200. Entonces, teníamos un hacinamiento poco significativo. Pasemos, por favor, en la siguiente. No nos pasó lo mismo con la pobreza. Recordaremos para el 2018, que fue el tiempo en el que se hizo esta investigación. Para el INEC, la pobreza estaba considerada aquellas personas que recibían hasta $84.72 y la pobreza extrema en $47.74. Tanto la tuberculosis como el VIH, aparte de ser enfermedades estigmatizantes, son enfermedades que empobrecen aún más a la población. Las personas que se ven afectadas por el VIH o la tuberculosis generalmente quedan desempleadas. O sea, porque la gente sigue teniendo este estigma de estas enfermedades. Tienes tuberculosis, tienes VIH, te boto del trabajo. Entonces, como podemos ver allí, la mayor parte de la población era desempleada y el resto es población con trabajos informales. Choferes, vendedores ambulantes. Por lo tanto, los ingresos de la población son realmente bajos. En este caso, sí pudimos, siguiente por favor, sí pudimos determinar que había una relación fuerte entre la pobreza y la contracción del VIH. Este es un tema que pasa en el país, que pasa en ciudades que han tenido este crecimiento rápido como Guayaquil, pero que no solamente pasa aquí, que pasa en Latinoamérica, que de hecho somos una de las regiones más inequitativas del mundo, y pasa en muchas de las grandes ciudades de América Latina, como vemos en esa foto. Se hizo un análisis de la relación, buscando la relación espaciotemporal, siguiendo o utilizando herramientas tecnológicas que nos permitan identificar dónde estaban los casos para saber hacia dónde tengo que dirigir los esfuerzos. Entonces, ustedes pueden ver acá, de su lado derecho, el conglomerado de casos que se encuentra en la Coordinación Zonal 8. Pasemos a la siguiente lámina, que si lo ampliamos un poco, podemos identificar acá la Coordinación Zonal 8 con el conglomerado de casos. La mayoría de ellos los encuentran ustedes en la parte inferior del gráfico, que es toda la parte turística del Guasmo, la playita del Guasmo y todo eso, muy turístico en Guayaquil, que realmente es la parte más pobre de la ciudad. Con estas herramientas tecnológicas podríamos hacer análisis importantes también, como la relación casos-servicios de salud, como lo vemos en el lado derecho, en el lado izquierdo. Cómo podemos identificar dónde están los casos y dónde están los servicios para saber si finalmente estamos llegando o no a la gente, y con el servicio donde la gente lo necesita y no donde para el sistema, para nosotros es más fácil ubicarnos. Y podemos hacer estos análisis de mapas de calor que nos permiten identificar dentro de toda la población en dónde se concentra la mayor cantidad de casos, y con eso focalizar los esfuerzos desde la lógica de que siempre vamos a tener más necesidades de recursos para poder optimizar el recurso y focalizar los esfuerzos en donde está concentrada la mayor cantidad de casos. Eso rápidamente, ya que sé como que sea 2 minutos. Muchísimas gracias. Ok, esta presentación la va a hacer también Giancarlo Jago Ordóñez, es notificación de riesgo de transmisión de enfermedades arbovirales para la optimización del manejo integrado de ADN en Ecuador. Bueno, buenos días. Bueno, yo le voy a explicar sobre este tema de investigación relacionado a las enfermedades transmitidas por vectores. Realmente es sumamente importante hablar de enfermedades transmitidas por vectores, ya que en el contexto de la movilidad, pues estas enfermedades en cierto sentido no miran límites poblacionales, se pueden transmitir entre diversos tipos de provincias, cantones, parroquias, inclusive llegan a ser grandes brotes epidémicos como lo tuvimos en el año 2015 por el chikungunya, que atravesó las barreras
de países, ¿no? Estas enfermedades son de etiología viral. Conocemos dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla son las más frecuentes. Su vector principal es Aedes aegypti, que es un mosquito, y la incorporación reciente de Aedes albopictus desde el 2018 en nuestro país representan el 17% de la carga de las enfermedades infecciosas, y dentro de las arbovirosis el dengue es la más frecuente y sobre todo es una de las más letales y causan brotes epidémicos cada 3 a 5 años. El resto de enfermedades, pues chikungunya era una enfermedad que no teníamos en el país hasta el año 2015 con su incorporación y posterior incorporación del Zika. Chikungunya realmente se consideró como la real fiebre que aplasta huesos por su artritis severa e incapacitante, mientras que Zika que llegó a relacionarse con las malformaciones congénitas, sobre todo en las infecciones en embarazadas, ¿no? A lo largo de los últimos años en nuestro país se puede evidenciar que el registro es variable. Realmente estas enfermedades tienen brotes epidémicos con una relación temporal de cada 4 o 5 años. Y desde la incorporación del chikungunya y Zika, pues una vez que se controla hasta este año, donde tenemos una alerta epidemiológica por chikungunya a nivel de la región, pues no se había considerado como una enfermedad con esa transición. Es importante hablar de enfermedades transmitidas por vectores, ya que su abordaje no solamente es saber dónde está la enfermedad, sino diversas condiciones que caracterizan, sobre todo en 3 aspectos considerados entre receptividad, vulnerabilidad e intensidad de la transmisión. La vulnerabilidad en un enfoque más sobre gestión de riesgo, que es más, sobre todo el riesgo de importación del parásito. La receptividad son las características propias de ciertos ecosistemas, de presentar las condiciones propicias para que se presenten los vectores. La vulnerabilidad es la movilidad de las personas. Realmente la transmisión de las enfermedades vectoriales se da por esta movilidad entre las diferentes localidades, y la intensidad de la transmisión, que la podemos analizar con varios patrones. Le presentamos 5 en este momento, desde la cartografía de incidencia y distribución de casos hasta modelos matemáticos de simulación. El día de hoy yo le voy a hablar del punto número 3, que es un punto intermedio, que es el análisis de datos calientes a través de un sistema estadístico, ¿no? Es importante en temas de salud pública hablar de este tipo de enfermedades por las grandes inversiones que se tienen para el control. Se requieren máquinas, equipos, insecticidas, y no son nada baratos, son costosos. La carga de la enfermedad en temas de abordaje clínico también llega a una considerable inversión en salud pública, y tiene múltiples determinantes, sobre todo relacionados al hombre, todos los animales del medio ambiente. Bueno, este diseño de estudio fue un estudio ecológico de análisis nacional, que se incluyó 2 tipos de análisis: un análisis macro a nivel de parroquia y un análisis micro a nivel de cantones. Bueno, para la determinación de los escenarios de riesgo tomamos un modelo de OPS para el análisis macro, donde dividimos en categorías sin riesgo de transmisión, en categorías de transmisión baja, intermedia, alta, y áreas de episodio, que son las áreas donde hay la presencia de los vectores y hay registros de defunciones en primales humanos. En el resto son de casos, registros de casos que superan o no la media de la incidencia de los casos de enfermedades virales. El segundo análisis, un análisis micro, ya es un análisis estadístico, que utilizamos un sistema estadístico a través del estadístico JEDIS-GI, en el que pudimos hacer un análisis de puntos calientes de transmisión, y que hicimos las uniones de bases, la aplicación de pesos espaciales, las correlaciones de estos pesos espaciales, una estandarización de datos mediante el punto Z, y este punto Z lo escalamos con un punto Z máximo a nivel de parroquia, ¿no? Entonces, finalmente, siguiente por favor, lo que nos da, podemos ver estas 4 imágenes. En la imagen A vemos los datasets con el número de casos, y podemos ver, de acuerdo a esos números de casos que se pinta la transmisión de las enfermedades. En el gráfico B hemos señalado 1, en donde aplicamos el estadístico. El estadístico lo que hace es, al hacer una estandarización Z, es tomar sus vecinos espaciales y hacer
un análisis de si este es o no un foco de transmisión, como podemos ver en el gráfico C. El punto amarillo es el dataset centroide, y los casos alrededor de este dataset se van a tomar para formar un foco. En el punto número D ya vemos ya la suma de los datos del dataset y los vecinos cercanos que tiene, formando un foco de transmisión de estas enfermedades, ¿no? ¿Qué nos muestra el análisis nacional? Este estadístico que aplicamos nos muestra dos tipos de mapas: un mapa de los puntos calientes, que son los puntos rojos, y puntos fríos, que son los puntos azules, ¿no? Entonces, toda nuestra región interandina no tiene riesgo de transmisión al momento de enfermedades arbovirales, mientras que los puntos rojos, ubicados sobre todo en la costa ecuatoriana, son puntos calientes de transmisión de estas enfermedades. Lo que nos da el gráfico verde, el mapa verde, son los valores del p-value. Estos puntos de transmisión no solamente se los hizo por el número de casos, sino también si estos eran estadísticamente significativos o no. Entonces, podemos ver cómo es el registro de los casos de las enfermedades arbovirales en la región de la costa y la región de la Amazonía, y un siguiente gráfico en la siguiente diapositiva nos muestra la incidencia acumulada de la transmisión de las arbovirosis. Podemos ver que a lo largo de los años, en temas de distribución geográfica, ha aumentado la incidencia de las enfermedades arbovirales. Al inicio del periodo de estudio, la región amazónica se pintaba de blanco con la mayoría, pero conforme pasó el tiempo, pues hay un aumento de la incidencia de estas enfermedades en esta región. Ahora, nuestro primer mapa es un mapa de escenarios de riesgo. Como le comentamos, puntos rojos son las zonas de alta transmisión que superan la media nacional, comparando a estos tipos de cantones, y en los que yo debo de enfocar mis esfuerzos de preparación y respuesta. Y un siguiente mapa, que es el mapa a continuación, es un mapa de estratificación de riesgo de zonas o puntos calientes de transmisión, en donde yo sé cuál es mi problema estadísticamente significativo y donde yo debo de abordar de forma cronológica mis enfermedades arbovirales. El punto número 5, que es el rojo más intenso, son mis zonas o puntos calientes de mayor transmisión y que han sido problema en los últimos 5 años, y es donde yo debo de iniciar mis actividades de control de vectores e ir migrando hacia las zonas de nivel 4, 3, 2 y 1 para el manejo integrado de vectores, conociendo que ahora el personal es un poco deficiente, que no llega a abordar a todas las casas que necesitamos. Entonces necesitamos enfocar esfuerzos en las zonas o puntos calientes de transmisión, y con eso pues podemos controlar las enfermedades de transmisión vectorial. Entonces, la identificación de estos escenarios de riesgo, sobre todo a través de puntos calientes, nos permiten definir cómo abordar las enfermedades transmitidas por vectores, y sobre todo para la aplicación de nuevas técnicas basadas en georreferenciación y análisis con significancia estadística que nos permitan tomar acciones en salud pública en los lugares donde se necesita priorizar. Y entender de que el abordaje de estas enfermedades no es tengo casos, voy a fumigar, sino que es un abordaje integrado que involucra el manejo del paciente, la gestión con los municipios, el control de vectores en sí, la preparación y respuesta de los equipos de salud, de la preparación de la comunicación en zonas de riesgo. Involucra una amplia gama que requiere pues un enfoque de recursos apropiados.